Vivimos la alegría de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy jueves, día 20 del mes de enero del año 2022. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision, Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy está Nelson por Amaury en el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Sigo dándole las gracias y felicitando y dándole las gracias a mucha gente. Quiero darle las gracias antes de comenzar a Bernardo Castellanos y a Cela por el programa que hicieron anoche sobre el tema de Punta Catalina. También quiero darle las gracias a Guido Gómez Mazara, al doctor Guido Gómez Mazara, por su invitación a la presentación de un estudio sobre la situación política del país que tuvo a bien invitarme ayer en el Hotel Embajador. Muchas gracias a Guido. Él sabe que le sigo teniendo aprecio, que sabe cómo somos, y me sorprendió que me invitara al hotel cuando siempre me invita a su casa y me secuestra por 5 y 6 horas en su casa. Hasta en su aposento a veces hemos trabajado en el aposento de su casa. Pero le pregunté, lo primero que le pregunté fue que por qué él quería que yo estuviera ahí públicamente. Y me dijo, por la sencilla razón, por esto, y quiero que tú estés aquí. Pero siempre es en su casa. Llevamos unos 11 o 12 años en este trajín y es siempre en su casa que él me invita para pasar balance a la situación política. Pero de todas maneras, como es como un hijo, lo acepto. Yo con mis hijos sociales, esos hijos que la sociedad me ha dado, no tengo reparo. Donde quiera que ellos me necesiten, siempre saben que pueden contar conmigo. Los delegados del PLD y de la Fuerza del Pueblo no descartan una alianza en el 2024. Esto salía ayer en el periódico Diario Libre. Pero viendo el trabajo, el estudio que publicó Guido ayer, decidí tratar con ustedes esto. Esto es cantado, eso es leído y aprobado. Es que están obligados tanto Leonel Fernández como Danilo Medina a pactar. Lo he dicho toda la vida. Y en política usted pacta lo que no puede conseguir por su propia cuenta. Y ni Danilo ni Leonel por su propia cuenta pueden conseguir el poder en República Dominicana. No lo puede conseguir Leonel por su propia cuenta, ni lo puede conseguir ahora mismo Danilo por su propia cuenta. Esa es la realidad. Y la realidad impone. La realidad impone. Y le impone a la Fuerza del Pueblo y le impone al PLD una alianza o una fusión. Eso está leído, eso pasará. Ni puede evadirse Leonel, ni se puede evadir Danilo. Y más Leonel que Danilo está obligado a pactar. Más Leonel que Danilo. Porque el riesgo electoral que tiene Leonel no lo tiene Danilo. Repito, el riesgo electoral que tiene la Fuerza del Pueblo no lo tiene Danilo. Y ese riesgo electoral impondrá la forma de pactar de Leonel Fernández con el PLD. Porque quien más tiene que perder es Leonel Fernández. Porque no se puede dar el lujo de volver a presentarse con la Fuerza del Pueblo contra el PLD y contra el PRM. Porque quedaría aniquilada su liderato, su dirección en la política dominicana. Porque ahora mismo está en una situación difícil, porque tiene un partido con representación en el Congreso sin los votos de su partido. La representación que tiene la Fuerza del Pueblo en el Congreso la tiene aliada
con el Partido Reformista, con el PRM y con otros partidos. Leonel y la Fuerza del Pueblo no tienen representación propia en el Congreso. Y eso es un riesgo grave que tiene en la Fuerza del Pueblo. Es hoy un partido bisagra. Y como partido bisagra, él es muy difícil emerger como partido. Bueno, es mayoritario por una decisión de la Junta y por una decisión del Congreso, del Senado. No porque los votos le dan la categoría mayoritaria. Y jugando ahora, arriesgando ese poco que tiene, abajo pudiera desaparecer como partido. Ese es el riesgo que tiene Leonel. Y por eso está obligado a pactar. En la otra acera, y a partir de lo que está diciendo el estudio que Guido presentó, tenemos que decirle al PRM que su situación no es la mejor. Que su situación no es la mejor. ¿Por qué? Porque el proceso electoral produjo en el PRM no una conectividad, no una interlocución del PRM con sus bases, es todo lo contrario, una ruptura del PRM con su base política. Porque ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en el PRM? La cúpula, la directiva, la ejecutiva del PRM, ¿qué es lo que ha hecho con el triunfo electoral? Transformarlo en una especie de proceso burocrático, o sea, la burocratización del partido, el uso burocrático del resultado electoral y el uso lucrativo del proceso electoral. Ha habido lucro electoral y burocracia electoral con ese triunfo. Lo que está presentando el PRM a nivel político es una ruptura, una desconexión de ese partido con su base y con la propia sociedad dominicana. Hay una ruptura. ¿Por qué? Porque el resultado electoral se ha tomado para colocar los cargos en el gobierno divorciados de la base política propia, y por eso tenemos, ayer hablaba Monseñor Osoria de la parálisis. La parálisis. Y la parálisis es rigor, es muerte. Toda parálisis es muerte. Lo primero que se le ve a un cadáver es el rigor morte para saber en qué momento murió. O sea, todo estancamiento, toda parálisis es muerte. Y el PRM es un partido que agoniza hoy. Por más que ustedes vean, es un partido que agoniza. Y el gobierno no está respondiendo a esa agonía que tiene ese partido. Es todo lo contrario. Ustedes ven las caravanas, las comparsas que hace el presidente en los municipios. Él hace consejos de gobierno en San Juan, en Santiago, en todas las provincias, y se reúne con los directivos de los partidos. Pero los problemas que tiene la sociedad y el Estado dominicano se están reflejando en el quehacer burocrático del gobierno. No. ¿Dónde están los senadores? ¿Dónde están los diputados del PRM? Estamos en medio de una pandemia y voy a poner un ejemplo para que me puedan entender. Estamos en medio de una pandemia. Y hay un gabinete de salud encabezado por la vicepresidenta de la República. Ese gabinete convoca a cada momento reuniones de todo el personal, de todo lo que tienen, se reúnen ahí, lo que tiene que ver con salud pública.
y le hago una pregunta. Ustedes han visto a la vicepresidenta, al ministro de Salud Pública, al director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, convocar a todos los directores regionales de salud al Palacio para hacer una evaluación mínima de lo que está pasando con la pandemia a nivel provincial? ¿Quiénes son los directivos del sistema de salud a nivel provincial? Casi todos son dirigentes del PRM. Ustedes han visto llamar a los senadores, llamar a los diputados en las regiones para conversar sobre, en Santiago, por ejemplo. Han visto a los directores regionales juntos con el ministro de Salud conversando. Ha habido en el Palacio una reunión macro, una reunión importante con todo el sistema sanitario de salud del país. No. Ellos se reúnen y deciden, hay que vacunar para el día 30 una resolución. Esa resolución es discutida, es dialogada con todo el entramado, con toda la burocracia que el partido tiene a nivel nacional, con los directores regionales, con todo el que ocupa cargos de sanitarios y de salud, o también puede ser hospitalarios, con los directores de hospitales que también son del PRM. Solo para que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Qué ha pasado con el resultado electoral? Que hay una apropiación burocrática y una apropiación lucrativa del proceso electoral. Reparto de cargos con amigos, hermanos, primos, no con la gente. ¿Dónde está la Comisión de Empleo del PRM? Que dirige una ministra sin cartera. ¿Dónde está ¿Dónde está el presidente del partido? ¿Dónde está la secretaria general de ese partido? Solo para que entiendan lo que estamos diciendo. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Arriba, en la dirección, esto es lo que está haciendo el PRM. PRM incluye la reelección presidencial en la propuesta de sus nuevos estatutos. Pero, miren lo que está pasando abajo. Estos son dirigentes del partido con una instancia en la justicia contra esa convención. Culpan directivos del PRM de querer secuestrar el partido. ¿Ustedes están viendo eso en el PLD o lo están viendo en la Fuerza del Pueblo? Este es el presidente en España. Abinader afirma, el PRM no ha tratado el tema de 50+1. Sin embargo, en el Consejo Económico y Social, los representantes del PRM están haciendo causa común con doña Milagros, que no quiere el PRM. Y el periódico El Caribe le hace la jugada al PRM, a Milagros y al presidente. Y en la misma página le coloca lo que dijo doña Milagros sobre el 50+1. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿A quién le vamos a creer? Ahí están los dos titulares. Esto fue lo que dijo Milagros. Tómalo completo, los dos titulares, si se puede, Héctor, para que la gente pueda ver la dicotomía que hay en la dirección de este partido. Ahí están los dos titulares. Abinader dice una cosa, Milagros está diciendo otra, y el PRM está diciendo otra cosa en el Consejo Económico y Social. Esa es la situación. Y eso es lo que le está dando vigencia al PLD y a la Fuerza del Pueblo para pactar en la forma que ellos entiendan mejor y alternar en las elecciones del 2024 con el PRM, aprovechando el desgaste político, el desgaste social y el desgaste electoral que está presentando el PRM. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo.
otro lujo. Los impuestos dan pujo. La seguridad del país es uno de los graves problemas que tenemos en la nación. Y voy a hacer un mosaico de varios eventos para que ustedes entiendan por qué este país tiene el enorme déficit a nivel de servicios de asistencia o control de la seguridad y de la protección de la ciudadanía y de la propia sociedad dominicana. Estos son los representantes de la aeronavegabilidad en el país. Hablo del coronel o general Sufrón y el director de la Junta de Aeronáutica Civil. Hablo de todos, señores. Accidente de avión lo habría causado falla mecánica. Es una rueda de prensa con relación al avión de Lidosa que cayó en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Aquí está otra versión. Jet Lidosa presentó fallas antes de accidente. Aquí está lo que dice Diario Libre. Falla de frenos es una de las hipótesis del accidente de avión ocurrido en diciembre. Cuando usted ve instituciones manipulando, así le voy a llamar, un informe sobre un hecho cualquiera, esa manipulación provoca más dudas que certezas. Más dudas que certezas. Porque ya se sabe que hay un prejuicio en el informe que se está presentando. No es definitivo, primero, dicen, no es un informe definitivo, todo está en proceso de investigación. Pero para dar esa información, se supone que debe haber una teoría de fallas. Y yo le pregunto al señor Marte Piantini, no tanto a Sufrón, porque Sufrón lo que está haciendo es jugando al vagón de una locomotora política que se llama Marte Piantini, el director de la Junta de Aeronáutica Civil, que no conoce nada de eso, que no sabe nada de aeronavegabilidad, nada. Pero él está jugando a la política con el cargo del señor Marte Piantini. Eso es lo que está haciendo. Y cuando, vuelvo ayer y antes de ayer, les estaba diciendo que lo más miserable para un Estado es cuando tiene que hacer una investigación desde la miseria de un funcionario, desde la miseria política, desde la miseria profesional y desde la miseria funcionarial de una persona que ocupa un cargo en el Estado Dominicano. ¿Dónde está la teoría de falla que tiene la Junta de Aeronáutica Civil? ¿Dónde está la teoría de falla? Pregunto. Están hablando en el sistema de frenos. La falla que tiene esa aeronave, ¿es una falla de diseño? ¿Quién validó esa falla de diseño? ¿Es una falla de instalación? Porque están diciendo que las cámaras vieron que ese avión estaba siendo tratado antes de que saliera 3 horas antes. Fue llevado a un hangar. Le pregunto al señor Marte Piantini, no le voy a preguntar a Sufrón, que es el técnico, porque Sufrón está cuidando el cargo y se está prestando a esto para cuidar el cargo, la obediencia debida, como militar que es. Es una falla en el diseño de los frenos, es una falla en la instalación que se hizo de los frenos, porque los frenos no son los alerones, los frenos son todo un sistema. Es una falla de operación
en el sistema de freno? Le pregunto a Marte Piantini. Es una falla en el desempeño del sistema de freno. ¿Qué parte del sistema de freno fue que no pudo desempeñar su función a Marte Piantini? Porque es fácil. Ellos convocan periodistas y colocan las informaciones en manos de periodistas que ni siquiera se forman. No buscan siquiera en internet, en Google, información sobre un informe sobre cualquier situación, sobre un accidente. ¿Dónde están los forenses? ¿Dónde está la falla, el estudio, la teoría de falla forense de este accidente? ¿Dónde está? Ah, no, la caja negra todavía no la hemos evaluado. Pero es tendenciado. Es tendenciado. Es tendenciado. Estoy haciendo este ejercicio para que ustedes entiendan cómo se juega la pastoral, que mañana se la trataré, la pastoral mariana de la Iglesia Católica, habla de la mentira, cómo la mentira se ha instituido en este país. Yo le hablaba esta semana de la posverdad. No es posverdad, es prementira lo que se ha impuesto en el mundo. Miren esto. Estos son los suplidores de INAVIE. Sí, aquí. Aquí. Ay, señores. Un fallo eléctrico. Ay, Dios. A veces me creo que es Danilo que está gobernando este país. ¿Puedo? ¿Puedo ahora? Voy. Ok, vamos arriba. A veces me creo que es Danilo Leonel que está gobernando este país. Ay, ¿cuántos se parecen los PRMistas a los PLDistas de Leonel y a los PLDistas de Danilo? ¿Cuántos se parecen? Ay, aquí Héctor. Aquí. Ay, Dios mío. Señores, ayúdenme. Suplidores de desayuno escolar vuelven a manifestarse contra el INAVIE. Y no estaba resuelto el problema con Víctor Castro. ¿Qué es lo que les estoy diciendo, señores? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Es que Víctor Castro es un suplidor del Estado. Salieron de Cecilio por todo el hartazgo de casos de corrupción y ponen a un suplidor como director de INAVIE. Ponen a un suplidor. A un suplidor. Les he dicho que se pone a Raffles a cuidar el banco de sangre. Lo mismo que están haciendo con César Marrancini con el fideicomiso. Raffles cuidando un banco de sangre. Director de un banco de sangre, Raffles. No, Raffles no. No es Raffles, me equivoqué. Están poniendo a Drácula a cuidar un banco de sangre. Eso es lo que han hecho. Drácula cuidando un banco de sangre. Eso es lo que ha pasado en INAVIE. Y lo advertí el primer día que pusieron a este señor ahí. Este señor y el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Tavera Guzmán, son socios, amigos de la Asociación de Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Y ambos son suplidores desde el PLD, desde el gobierno de Leonel Fernández en el 2004. Son grandes suplidores del Estado. Estos dos señores. Por eso él aparece en la toma de posesión de Víctor Castro. Entonces, para salir de Cecilio, vamos a poner ahora un suplidor.
Ahí tenemos los problemas. Y eso es la transparencia. Eso es la transparencia. Aquí está. Esto es la rejurisdicción de tierra. Falsificación de títulos. Empresarios dicen, le falsificaron títulos. ¿Quiénes? Jueces fiscales de la jurisdicción inmobiliaria. Ustedes me vieron estar aquí hasta el cansancio, hablando de un señor nacionalizado en los Estados Unidos, pero de origen dominicano, a quien un dirigente del PLD, en combinación con el abogado del Estado y la jurisdicción inmobiliaria, le robaron su casa. Hablo de Federico Gonell. Hablo de Federico Gonell. Compró su casa sudando en Estados Unidos, compró el solar, construyó su casa y cuando volvió a República Dominicana no tenía casa. La casa era de otro. Encontró un edificio en su casa. A su mujer la desalojaron y le construyeron un edificio en su casa. Hacía quemarropa. Y eso pasa en República Dominicana. Y es en forma reiterada. Y estamos hablando de la independencia del Poder Judicial. Una independencia que es solo apariencia. Una independencia del Poder Judicial que es solo apariencia. Yo voy a parar el programa aquí porque tengo una invitada. Yo necesito tiempo para que ganemos espacio y se haga conciencia de lo que estamos haciendo en este programa. Nosotros vamos a la pausa y venimos con Wendy Santos Berroa para conversar sobre lo que tenemos que como pendiente, el tema de Punta Catalina y el fideicomiso. No estamos aquí desde un partido y ustedes saben que yo no pertenezco, ni ella tampoco pertenecemos a ningún partido. Aquí el gobierno está diciendo que es una campaña política. Eso es lo que ahora ha buscado como excusa. No estamos en elecciones todavía. Y no es el PLD que ha tomado la voz cantante, ni el Partido Reformista, ni el PRD, ni ninguno de los partidos que están en la oposición. Este programa no le sirve a ningún partido. Podemos decirlo así, somos la voz cantante en este tema. Y no vamos a renunciar a ello, por más chantaje que quiera montar Jochi Vicente y todos esos representantes de los grupos empresariales que quieren nueva vez apropiarse del patrimonio del Estado con esta figura llamada fideicomiso. Y como el presidente ayer dijo que no estaban vendiendo nada, yo quiero conversar con Wendy y vamos a entrar con unas declaraciones del presidente sobre Punta Catalina en la campaña electoral donde él aspiraba a presidente de la República. Vengo ahora. Es un lujo, la comida, otro lujo, los impuestos, tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. Por la importancia que tiene para el futuro del país. Tengo la responsabilidad de fijar una posición pública sobre la propuesta del gobierno de vender el 50% de las acciones
de la recién creada empresa Sociedad Comercial Central Termoeléctrica Punta Catalina a inversionistas privados. El activo que se pretende vender es la mayor inversión realizada con recursos públicos de la historia dominicana. Este esfuerzo financiero ha representado un enorme sacrificio presupuestario de recursos requeridos para atender otras necesidades de inversión. Las objeciones que ahora plantearemos no significan en modo alguno una oposición a la asociación pública-privada en proyectos de infraestructura en el sector eléctrico o en otros sectores, sino el rechazo de esta operación específica porque lesionaría los intereses económicos, sociales y políticos del pueblo dominicano. Como líder político y después como presidente tengo la obligación con toda la sociedad dominicana de defender sus intereses. Por Punta Catalina el pueblo dominicano duda de la credibilidad de la política energética del gobierno. Una venta apresurada y poco transparente confirmaría las dudas del pueblo. Ese manto oscuro de la duda recaería también sobre los inversionistas privados que acepten esos términos y sabotearía cualquier posibilidad futura de alianzas público-privadas confiables. Por eso la transparencia debe de ser el requisito indispensable para cualquier solución. Estamos en medio de un proceso electoral y a pocos meses de un cambio de administración. La prudencia aconseja no tomar decisiones improvisadas que puedan comprometer o condicionar la política energética y financiera de un nuevo gobierno. El proyecto de las plantas a carbón fue inicialmente promovido por el oficialismo como la solución que permitiría al país disfrutar de precios competitivos, disminuir el subsidio que representa la mitad del déficit fiscal de la República Dominicana y fortalecer la capacidad negociadora frente a los generadores privados. Estos beneficios prometidos no serían alcanzables con la transferencia de acciones a inversionistas privados. Nosotros estamos convencidos de que conservando la central termoeléctrica en manos del Estado, este tendría libertad, eventualmente, para introducir nuevas ofertas sin incurrir en nuevos préstamos. Ya la central está construida y si continúa en manos del Estado, el kilovatio hora podría venderse efectivamente por debajo de 8 centavos, no a 9, a 10 o a más centavos fijos, invariablemente durante 3 décadas, como sucedería si realizamos la venta como está planteado. Nosotros estaremos muy atentos a cualquier decisión que ponga de manifiesto la cultura de improvisación que caracteriza a los gobiernos que terminan. Esperamos también que nos acompañen en esta labor de vigilancia para impedir que el patrimonio público sea convertido en patrimonio privado. Tenemos la compañía de Wendy Santos Berroa. Ella es empresaria, licenciada en Administración de Empresas y licenciada en Psicología también. Abogada. Si es que ya ustedes saben, esa es su profesión. Pero aquí la tenemos como una activista social, no una activista política, como una activista social, una persona preocupada por los problemas que este país tiene. Para mí es un placer. No, para Wendy, mí es un honor, don Fernando. Usted está en mi casa todos los días y le mando un saludo a papi y mami, que estoy segura que están pegados viéndolo a usted. En Argentina no le ponga caso en Argentina. Wendy, acabamos de ver al presidente de la República abjurar de vender a Punta Catalina y criticar a Danilo Medina por anunciar hacerlo.
¿Qué tú crees de todo esto? ¿Cómo tú ves todo esto? Tú que te has activado tanto socialmente con este tema. Lo primero es que es sorprendente cómo los candidatos cambian el discurso una vez ganan el poder. O sea, una cosa es la oposición y otra cosa es cuando llegan ahí. Es totalmente diferente, son 180 grados. Y mire, ciertamente el presidente dijo ayer que los que dicen que se habla de privatización están hablando mentira. Y es verdad, el contrato de fideicomiso en ningún momento habla de la palabra privatización. Obviamente, habría que analizar cada una de las cláusulas para ver dónde está la trampa. Y miren, lo primero que vamos a decir es que en el año 2021, por los decretos 538 y 539, ya el presidente había constituido el fideicomiso. Y también había nombrado al comité técnico, a los 5 miembros que hoy están nombrados. ¿Qué sucede? El único marco legal que avala este fideicomiso es la ley 189 del año 2011, que prevé el fideicomiso para los mercados hipotecarios. Y ahí se habla de 5 fideicomisos, pero no se menciona el fideicomiso público. Es decir, que este fideicomiso no tiene una base legal, no está amparado por nada. O sea, la ley de fideicomiso no... Para el mercado hipotecario. Y ellos están utilizando eso como la base legal de este contrato. Entonces, la CDEE fue liquidada por decreto, que eso es otra irregularidad. Y está la comisión liquidadora representando al Estado Dominicano en ese contrato, y la fiduciaria reservas está representada por 2 personas. El presidente del Consejo de Administración de esa fiduciaria, que no es más que el administrador del Banco de Reservas, el señor Samuel Pereira, ese caballero que gastó $2 millones en una fiesta y 2 meses antes también había gastado unos millones en una fiesta de aniversario, y el señor Andrés Van der Horst, que desde el 2010 está con el PLD. Está pululando. Sí, o sea, él está bailando en los dos. Por eso yo planteo que es más de lo mismo, no hay diferencia alguna. ¿Qué pasa? La primera irregularidad es el nombramiento de un comité técnico para ser ratificado por una ley. O sea, una vez el Senado y el Congreso ya convierta esto en ley, a esos señores no lo puede tocar nada más que una ley posterior. O sea, ningún presidente por decreto puede hacerlo. Y estamos hablando de que no es un contrato que tiene una duración mientras dure el mandato presidencial, sino que es de 30 años. O sea, mi nieto, que va a nacer en julio, va a tener 29 años. ¿Cuándo? Y yo estaré, bueno, yo ni quiero decir la edad que yo tendré. Esos contratos establece que el patrimonio fideicomitido, es decir, déjame explicar lo que es una fiduciaria. La fiduciaria no es más que un ente en el que una persona le entrega su patrimonio para que ese ente lo administre en favor de la persona que le entregó el patrimonio o en favor de terceros. Esa es una figura que se utiliza mucho para las familias millonarias, para preservar su patrimonio en el tiempo, para que el hijo que es borrachón no se gaste el dinero tomando cervezas, para que no lo juegue en un casino, sino que la fiduciaria administra ese patrimonio y le entrega los fondos según entienda. Entonces, nosotros estamos entregando a esa fiduciaria 2 unidades de generación eléctrica que están valoradas en $2.300 millones. No es una valoración, o sea, porque no hay auditoría, es un estimado. Y el señor Antonio Almonte anteriormente había dicho que la planta había salido en casi $4.000 millones. En pesos, esos son más de $200.000 millones. También estamos entregando los inmuebles valorados por $6 millones. Y aquí hay que hacer un aparte, porque también en el gobierno de Danilo hubo irregularidad con los inmuebles. O sea, el Punta Catalina pudo haberse hecho en terrenos del Estado Dominicano sin tener que pagar, sin embargo, optó por hacerlo en terrenos de CAEI, que no es más que una de las industrias del grupo Vicini. Y llama poderosamente la atención
que el contrato de compra-venta de esos terrenos se firmó el 20 de marzo del año 21, un mes después que se cancelaran las elecciones aquí, y que eso marcó el rumbo, que ya no iba a ser el PLD, sino que ya se sabía que se iba a votar en contra del PLD. De igual forma, nosotros los dominicanos estamos traspasando todos los vehículos, tractores, no hay valoración de los muebles, o sea, no hay un inventario de los bienes. Estamos traspasando los derechos, todos los activos, los bienes, los contratos, absolutamente todo, y nada de eso está valorado. Eso es lo que se llama el patrimonio fideicomitido. De igual forma, el contrato dice que vamos a entregar la suma de 100 millones de pesos y $1 millón, pero no dice por concepto de qué. Pero leyendo, luego vamos a decir cuál es el concepto. Y vamos a ver cuáles son las atribuciones de ese comité técnico. Señores, la fiduciaria reservas no es más que un bizcochito que le están dando al dominicano para hacerle creer que esto es público. Porque los argumentos de todo el que ha refutado lo que hemos dicho es, pero que eso es público porque los bienes van de la CDE al Banco de Reservas, que es el Banco del Estado. Sin embargo, miren, yo me he pasado, señores, el fin de semana entero, yo estaba en la playa con mi familia y me llevé esto porque lo estuve estudiando. Quiero un debate incluso porque me lo sé, o sea, estudié la materia. Y fíjese, el comité técnico en todos los artículos posibles, más de 10 artículos, dice que es el que le da las órdenes a la fiduciaria. Sí. El comité técnico tiene incluso la facultad de quitar la fiduciaria con o sin causa cuando quiera. O sea que 3 días después que se firme todo esto, ese comité puede decir, no, es la fiduciaria popular, o es la fiduciaria Scotia Bank, o es la fiduciaria Scotia Bank. Y nadie se lo puede objetar porque ya una ley lo aprobó. Esa es una de las cosas. Y vamos a ver otras de las obligaciones y potestades que tiene el comité técnico. Es risible porque en las obligaciones no tiene casi nada. ¿Usted sabe cuál es la primera obligación que establece? Los miembros del comité técnico estarán obligados a mantener la confidencialidad con respecto a las operaciones, actos, contratos, documentos y actividades del fideicomiso. El secretismo. Esto va en contra de la ley 200-04 del libre acceso a la información. O sea, el dominicano no va a poder saber absolutamente nada. Es que ellos son más que el Congreso. Claro. Es que ese comité técnico más es que más que el Congreso de la República. Y más que el presidente de la República. Entonces, otro artículo que me resulta risible. Si hubiera lugar, ese es el artículo 10.1, a un conflicto de intereses, que obviamente lo va a haber, porque el presidente del comité es generador de electricidad. Y distribuidor también. Y distribuidor. También, porque tiene una subestación. Y tiene empresas que venden los insumos que va a utilizar. Él y sus socios del CONEP. Y de la ARD. Recordemos que su hijo, Celso Marrancini, es el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Entonces, si hubiera lugar a un conflicto de intereses, ¿usted sabe lo que dice? No que no participe de ese negocio, sino que se abstenga de participar en la reunión que se va a aprobar el negocio. ¿Me explico? Sí. O sea, usted va a vender energía, va a vender, no sé, químicos allá. No es que usted no pueda venderle, no, es que usted no va a votar. Pero obviamente, ¿qué van a hacer sus compañeros? Que fueron sus empleados. Que fueron sus empleados. ¿Qué van a hacer? Votar en contra. Sí, odio, ¿verdad? Odio. Y él es que lo tiene ahí. Odio. Entonces, este comité no solamente tiene la facultad de hacer las compras, no.
el comité tiene primero la facultad de aprobar los procedimientos de compras y contrataciones. Por encima de la ley de contrataciones Por públicas. encima de la ley de contrataciones públicas. Ahí no va a haber licitación, ahí no va a haber nada, porque ellos van a crear unos procedimientos que les favorezcan. Lo mismo. También ellos van a aprobar los estados financieros auditados. O sea, ellos son los que tienen a su cargo la auditoría interna y también la contratación de la auditoría externa. Y todos sabemos, no voy a mencionar ningún nombre de ninguna auditor, tal vez usted sí lo pueda mencionar. Yo sí, Deloitte van a buscar. Lógico, ¿y qué van a hacer esos auditores? Sí, señor, y a firmar lo que sea. Mira, fírmame ahí y ponle el sello. Pero claro que sí. También tienen la facultad de aprobar gastos administrativos. ¿Cuánto yo voy a ganar, Civilio? Bueno, ponme 2 millones y más los gastos de viático, más los viajes que también dice que o sea, es un despelote, como dice el dominicano, con el dinero de nosotros. Como él liquidó a el equipo de comunicadores que tenía acceso en la corporación, lo liquidó con millones de pesos de prestaciones, millones de pesos, todos esos periodistas que andan por ahí. Porque son los cuartos, como dice, los cuartos de él, ¿verdad? Entonces, mire, también tiene la facultad de autorizar, de aprobar el presupuesto de mantenimiento de Punta Catalina. Después vamos a hablar de lo que es, bueno, aquí es ya lo que viene, que yo digo que es la privatización encubierta. Ese comité tiene el derecho de decidir sobre quién va a hacer aportes de los inversionistas posteriores a la firma de esto. ¿Qué eso quiere decir? Bajo la figura de fideicomitentes adherentes, dice aquí que ellos tienen la facultad de aprobar en representación del Estado la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso. De igual forma, ellos tienen la facultad de buscar financiamientos y poner el 100% de los bienes en garantía. Párate ahí, Wendy, porque esa es la parte que a mí me interesa, que te oí hablando de eso y oí a Bernardo anoche hablando de esto. Y si la planta es tan paga y no se le debe un centavo a nadie, ¿por qué hay que buscar dinero? Yo no sé la situación económica de la planta Punta Catalina, pero supongamos, vamos a suponer, y este es un ejercicio ¿tienen deuda? De ficción, pero tal vez necesiten hacer mejoras en la chimenea, no sé. Y necesiten... Hipotecar hasta un 100%, entonces. Tienen derecho a hipotecar hasta el 100%. Hasta el 100%, y eso no es lo peor. O sea, podemos hipotecarla por 2.300 millones de dólares. Correcto. Y ese comité tiene la facultad, según el artículo 15, de entregar unos certificados de garantía fiduciaria, que son documentos en los que constan los derechos que tienen los acreedores garantizados sobre los bienes fideicomitidos. Ya tenemos 2 figuras, que son los acreedores autorizados y los fideicomitentes adherentes. Ya esos 2, eso es privatización. ¿Por qué? Porque sabemos cómo van a manejar, señores. Si eso es mío, si yo tengo mi casa que no se la debo a nadie, y yo busco una gente para que me dé lo que me costó mi casa, yo estoy hipotecando mi casa. Lógico. ¿Y qué pasa si usted no paga? Me la van a ejecutar. Y si usted tiene interés en no pagar para que se le ejecuten, ¿qué va a pasar? Que mejor todavía. Porque que el dinero no es de ellos, es que el dinero es de nosotros. Lo que estamos perdiendo somos nosotros. No, nosotros no estamos ganando nada. Y vamos a continuar porque todavía falta. Ellos van a designar al director ejecutivo, bueno, y el programa de mantenimiento también. Entonces, los artículos 15.1 y 15.2, señores, y yo le he mandado el contrato a todo el que me lo ha pedido, a más de 100 personas. Síganmelo pidiendo que se los voy a mandar. Me escriben al correo electrónico y se los mando porque el pueblo tiene derecho a leer, a saber, a conocer. Los artículos 15.1 y 15.2 dicen que el acreedor garantizado, ese que prestó dinero, podrá solicitar a la fiduciaria, recordemos que la fiduciaria ya puede ser cualquiera,
el proceso de materialización de la garantía en caso de incumplimiento de las obligaciones puestas a cargo del fideicomiso. Está clarísimo, ahí dice el procedimiento de cómo van a ejecutar los bienes. ¿Cómo nos se van a apropiar? ¿Cómo nos van a ¿Cómo? quitar? Entonces, el presidente, a mí me gustaría sentarme con él y a debatirlo, y con sus abogados, yo me atrevo, para que analicemos cláusula por cláusula. Entonces, otra cosa, el artículo 16 habla de un secreto fiduciario, y yo nunca había visto eso en un contrato, que es la obligación de la fiduciaria. Primero era la obligación del comité técnico, ahora la fiduciaria tiene la obligación de guardar el secreto fiduciario frente a los terceros, que somos nosotros, los dueños, respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos, con los mismos alcances del secreto bancario o el secreto profesional. Yo como psicólogo y como abogado tengo un secreto profesional que no puedo violentar por cuestiones éticas. Y no solo eso, dice, durante la vigencia y luego de la terminación del fideicomiso. O sea, que nosotros, durante y después, porque también esto dice en una de las cláusulas que esto debió ser un documento privado. Esto que yo le estoy mandando a ustedes, que debió ser confidencial. Ajá. O sea, que nosotros, los dominicanos, estamos pintados, somos ceros a la izquierda, no valemos nada. Otra cosa. En ningún momento, porque alguien me dijo ayer, el que no ha leído el contrato dice muchas cosas. No, porque los ingresos van a ser del pueblo dominicano. Eso lo dijo ayer don Jochi Vicente. Pues yo le voy a decir algo. Que me busquen, por favor, de los 43 artículos donde habla del beneficio que va a recibir el pueblo dominicano. ¿Usted sabe lo que habla? De un orden de prelación, es decir, un orden de importancia en el pago cuando ellos tengan los recursos líquidos. Y yo le voy a decir cuál es ese orden. La primera cosa que ellos tienen que pagar son los honorarios. Los sueldos. No, honorarios. Ah, De la los fiduciaria. honorarios. No, honorarios. De la Honorarios. fiduciaria. Diaria. Que puede ser reserva, puede ser otra. Luego, las obligaciones fiscales, que como veremos, no existen porque todo está Eso exento de impuestos. impuestos. Lo único que paga el ITEVIS son esos honorarios a la fiduciaria y se lo cargan al Estado Dominicano el 18%. Los dominicanos podemos pagar impuestos por... No hay subsidio para los combustibles y No. hay subsidio aquí para los... No, usted verá, usted verá. Dios Lo mío. tercero es el gasto del personal, que ellos van a tener el control porque ellos también tienen el derecho de nombrar a una compañía para que nombre a todo el personal y no habla ni siquiera de si el personal puede ser dominicano, o lo pueden traer de Colombia o pueden traer de Ecuador, Haití, de Perú. de Ecuador, de Perú, no, de Venezuela, no se dice nada. O sea que ni siquiera eso tenemos los dominicanos. El cuarto pago es a las reservas si las hubiere, el 5 a los acreedores garantizados, el 6 a los gastos de operación del fideicomiso, mantenimiento. es el séptimo, El mantenimiento. el mantenimiento de las plantas de Punta Catalina. O sea, es un despelote O sea, legalizado. El mantenimiento no es una prioridad No es una prioridad y es el objeto del contrato. del contrato, debe ser ese. Pero no fue eso lo que dijeron. En el objeto del contrato a mí me llama la atención que no se mencionen dos cosas. Primero, que el objeto del contrato es preservar ese patrimonio bien. como bien de los dominicanos, no lo dice, y que la energía eléctrica llegue a un precio asequible al dominicano. Pero acaba de decir el No presidente en el dice vídeo que eso. acabamos de colocar ahí. Sí, pero eso fue antes de las elecciones. No, es que el presidente es el mismo. Pero yo él creo que es cambió el mismo que mucho. estaba hablando Él ahí. sí cambió. El cambio fue él que lo dio. Entonces, mire lo que dice.
de lo que nosotros vamos a recibir, porque a mí me dijeron hasta ignorante ayer, pero que en 30 años nosotros vamos a recibir de vuelta más todos los beneficios que genere. No, ahí no habla de beneficios, al pueblo no le van a dar nada. Si ellos tienen un exceso de liquidez, lo que van a hacer es que lo van a reinvertir. Que lo van a reinvertir Sí. en certificados de inversión. ¿En dónde? En sus propias compañías, en sus propias empresas. Entonces, dice el 7.15 que transcurrido el plazo del fideicomiso, es decir, los 30 años, yo no quiero decir la edad que usted va a tener. Sí, yo la puedo decir. Yo tendré casi 80 años. No, yo tendré 102. Ok. 102. Entonces, oiga lo que dice el 7.15, que transcurrido el plazo, la obligación del fiduciario es restituir los bienes residuales al Estado Dominicano. No, perdón, al fideicomitente, que puede ser el Estado Dominicano, puede ser cualquiera. Lo residual, lo que quede. La chatarra. El bagazo. La chatarra. El bagazo. Los hierros viejos que hay ahí. Los hierros viejos. Entonces, miren aquí. Las obligaciones del Estado Dominicano, señores, nosotros tenemos, y lo dice el artículo 9.1, párrafo 2, la obligación de delegar en el comité técnico las facultades de impartir las instrucciones que sean necesarias para el funcionamiento del fideicomiso. Nosotros estamos delegando las funciones del Congreso, las funciones de la Cámara de Cuentas, las funciones de todo, absolutamente todo. Nosotros tenemos que aportar los recursos 9.13 que sean necesarios a requerimiento de la fiduciaria, y eso yo no lo entiendo. O sea que nosotros tenemos que buscarle dinero, aparte de los bienes, si la fiduciaria lo pide, tenemos que darlo. Impuestos. Y el 9.1 dice que nosotros tenemos que consentir la incorporación de los fideicomitentes adherentes. Consentirlo, o sea, nosotros estamos obligados a consentirlo. Vamos a ver. Ya terminamos. No, me falta. Los honorarios. Espérese, no me deje. No, pero es que ya terminamos, ya el tiempo. ¿Cuándo tú vuelves? No, me faltan los honorarios que vamos a pagar. Pero es que no podemos. ¿Y la penalidad? Pero ya si nosotros derogamos el contrato, tenemos que pagar el 1% de la facturación. Pero eso tenemos que hacerlo en otro programa, Wendy. Eso tenemos que hacerlo en otro programa. Bueno. Señores, este es el comienzo, el inicio. Les pedí a ustedes que me ayudaran, que no me dejaran solo. Y me siento más que satisfecho. Wendy, gracias. Gracias. Nos volveremos a usted, a juntar para concluir este tema. Lo vamos a hacer porque ustedes tienen que saber de qué se trata este asalto. Nos veremos mañana, viernes 21 de enero a las 7 de la mañana aquí. Bye, bye.